Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la Masterclass de manejo del dolor articular con ozono. Es un tema bastante importante ya que son de las regiones anatómicas que más se suelen lesionar. Dependiendo de la actividad física que cada uno tenemos, los deportes, el trabajo o hasta ciertos accidentes, siempre terminamos con una lesión articular. Y bueno, no me van a dejar mentir, es muy clásico el me lastimé la rodilla, me lastimé el hombro y ya me acostumbré al dolor. Me presento con ustedes, soy el doctor Luis Edgar Monsalvo Hernández. Soy egresado de la Universidad de Quintana Roo, soy médico general y ozonoterapeuta, miembro del Colegio Internacional de Medicina Biorregenerativa y Ozono. Actualmente trabajo con Simbo. En Simbo vemos una gran cantidad de pacientes con alteraciones articulares y tenemos una alta efectividad en el manejo de estos. Les invito a que aprendan cómo llevamos a cabo este tipo de tratamientos. No quiero empezar sin antes mandar un saludo, en especial a nuestros amigos y personas que nos están viendo desde Bolivia, Colombia. Un saludo a República Dominicana y el Ecuador, y en general al resto de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros y gracias por su preferencia. Vamos a empezar con las reglas del juego, porque es importante que tengamos una convivencia adecuada para que llevemos esta masterclass de la mejor manera. Primero que nada, micrófonos apagados, cámaras apagadas, para que evitemos interrupciones de audio y de imagen. Segundo, vamos a escribir todas sus preguntas en el chat. Al final vamos a dar un espacio específico para contestar todas sus dudas. Créanme, me interesa saber qué opinan y me interesa saber sus dudas que generen del tema, para que podamos tener un aprendizaje correcto y completo. Me gustaría aprovechar este momento para recordarles que vamos a tener un diplomado de ozono en el cual vamos a poder ampliar un poquito más los conocimientos del tema. Más adelante vamos a hablar de las sedes, las bases y cómo se va a llevar a cabo. ¿Por qué vamos a hablar el día de hoy de dolores articulares de hombro? Primero que nada porque es de las patologías más frecuentes y en especial en medicina del trabajo. Cargadores, personas que trabajan con materiales pesados, personas que hacen movimientos muy repetitivos o hasta los mismos deportistas de alto rendimiento suelen sufrir lesiones articulares en hombros, en rodillas, y esto muchas veces limita sus actividades, y no solamente sus actividades, sino altera su calidad de vida, que es algo que por lo menos en Simbo y en el lugar donde estoy laborando, que es en Biomedi, es un compromiso que tenemos con el paciente, mejorar la calidad de vida. Segunda, son articulaciones con amplios rangos de movilidad. ¿Esto qué quiere decir? Nuestra interacción con el medio, nuestra interacción con la sociedad y nuestro estilo de vida dependen de estas articulaciones, para vestirnos, para poder interactuar con la gente, para movilizarnos y hacer ciertas actividades físicas. Los hombros son sumamente importantes, ya que tienen arcos de movimiento muy amplios que permiten la movilidad y la interacción con el medio. El tercero, anatómicamente es un área compleja. Si no conocemos cómo se está estructurado el hombro, cómo está anatómicamente formado, qué músculos hacen qué movimiento y cuáles son las posibles lesiones que pueden llevar a cabo, no vamos a lograr dar un tratamiento adecuado. Y esto es muy importante. Y tercera, la funcionalidad. Es una de las articulaciones las cuales su importancia funcional es muy importante, ya que no me van a dejar mentir. Los pacientes que tienen una lesión articular a nivel del hombro, llámese como sea, tienen una afección en su calidad y en su estilo de vida. ¿Por qué? Porque no les permite tener la función adecuada. No les permite levantar la bolsa, no les permite tener una convivencia adecuada porque no pueden levantar un brazo, no pueden bajar algo de lugares altos, hasta el mismo momento de vestirse, que es algo que les voy a platicar de mis casos clínicos un poco más adelante. Vamos a hablar acerca de la anatomía de las articulaciones. Tenemos muchas articulaciones en el cuerpo, cada una con sus problemas y con sus modificaciones anatómicas y especialidades. A grandes rasgos tenemos articulaciones de pivote, como por ejemplo la articulación que se hace entre los huesos del atlas y el cráneo, que son los músculos que permiten el giro y la movilidad de la cabeza, específicamente el atlas y el axis. Esto permite que la cabeza tenga un movimiento de rotación en una forma de pivote. Tenemos articulaciones elipsoidales que permiten movimientos de abducción y rotación, como en las muñecas. Tenemos articulaciones en bisagra, como los codos, que permiten la ampliación y el cierre angulado de ciertas articulaciones. Así también en las rodillas. Y tenemos la articulación que vamos a ver el día de hoy, que se conoce como de fosa o en bola. Si logran ver en la imagen en la parte superior, no es una articulación que esté anclada directamente a otro hueso, como es la articulación de la cadera.
Es una articulación que está formada, sobrepuesta básicamente junto con otro hueso y fijada muscularmente. Anatómicamente estamos viendo en esta imagen, podemos ver en el área ósea cómo la interacción entre el húmero y la articulación ósea que se forma se lleva a cabo entre la escápula y la clavícula, generando principalmente por el proceso glenoideo y acromial. A este nivel tenemos la interacción entre el húmero y el proceso glenoideo, que es donde se lleva a cabo la fricción o la movilidad ósea, y tenemos articulaciones externas en las cuales se generan procesos musculares y tendinosos que apoyan a la movilidad, por ejemplo, la articulación acromioclavicular, y tenemos el proceso coracoides, que son circunstancias o modificaciones anatómicas de nuestros huesos que permiten la fijación de músculos. Si logran observar la articulación en el lado derecho de su pantalla, pueden observar que la articulación está envuelta por grupos musculares. Estos grupos musculares se les conoce con el nombre de manguito rotador, no al manguito de frutas. Es un manguito ya que está compuesto de un grupo muscular que permiten la movilización del músculo dependiendo la contracción de los grupos musculares. Aquí podemos ver la articulación del hombro, como pueden ver, decimos es una articulación en bola, ya que está básicamente rozando un conjunto óseo, pero no está insertado dentro del mismo. Realmente la fijación de esta articulación se lleva a cabo gracias al manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores se compone de 4 músculos, principalmente. Cada músculo tiene su función específica. Podemos empezar, por ejemplo, por el músculo subescapular, el cual se fija desde la parte medial de la escápula hacia la parte anterior en el troquín del húmero, y su función básicamente es generar un movimiento aductor del brazo y rotación medial del húmero. Básicamente lo que nos permite es hacer esto. Tenemos el músculo infraespinoso que se origina en la fosa infraespinosa de la escápula y tiene una inserción en el troquínter del húmero. Este lo que nos permite es la aducción y la rotación externa del brazo. Nos permite hacer esto. Tenemos el músculo supraespinoso que se origina en la fosa supraespinosa de la escápula y su inserción es en el troquínter del húmero y está relacionado con movimientos de abducción del brazo. Básicamente nos permite ampliar o subir el brazo. Y por último tenemos el músculo redondo mayor, que se origina en la parte lateral de la escápula y se inserta en el troquínter del húmero. Básicamente lo que nos permite este músculo es la aducción del brazo y la rotación externa del húmero, poder girar. Si ven, la modificación y la unión de estos grupos musculares, conocidos como manguitos rotadores, nos dan todos los arcos de movimiento y los amplios arcos de movimiento que tenemos en el brazo. Para poder tratar a un paciente con dolor en el hombro, con un síndrome de hombro doloroso, como comúnmente se le conoce, no hay que olvidar primero empezar por la anamnesis. No podemos dejar de lado el pensar en nuestro paciente como un todo y tratar de ubicar las causas. No solamente es importante tratar el dolor y decir, ok, te voy a poner un medicamento para que te quite el dolor, puedas estar bien 2-3 meses y no le buscamos la causa o el origen de la lesión. Es muy importante generar una anamnesis correcta. ¿Qué es la anamnesis? Investigar a fondo a nuestro paciente, conocerlo adecuadamente y sus antecedentes de las lesiones. ¿Qué hay que investigar? Primero que nada hay que investigar enfermedades. Si el paciente es diabético, hipertenso, si tiene alguna lesión previa, hay que valorar actualmente el sobreuso de las articulaciones, antecedentes laborales. Por ejemplo, los pacientes que son beisbolistas suelen tener muy frecuentes lesiones en el área, en los hombros. Hay que valorar también traumatismos, y esto es muy importante, ya que golpes, caídas o siniestros, como por ejemplo un choque, algún siniestro en la calle, ya saben que aquí en México no suelen pasar, generan lesiones en las articulaciones que muchas veces las dejamos pasar y nos damos cuenta que nos empiezan a limitar tiempo después. Algo bien importante también es investigar las características específicas del dolor. ¿Dónde es el dolor? ¿Cuándo inició el dolor? ¿Cuánto dura el dolor? Si es un punto de tipo gatillante o si es un dolor solamente nocturno. Porque no solamente se pueden lesionar músculos, se pueden lesionar áreas nerviosas o paquetes vasculares que pueden comprometer a la articulación. Hay que ver cuál es el síntoma primario. ¿Qué empieza primero? ¿El dolor? O si el paciente primero siente una debilidad en el hombro y esta debilidad
hace que los movimientos generen dolor, o si el paciente primero inició con una restricción de la movilidad porque pues ya no podía levantar el brazo y el forzar levantar el brazo genera dolor. Y algo muy importante es descartar el dolor referido. ¿Qué es el dolor referido? Es el dolor que se genera o tiene origen en un área específica del cuerpo, pero se localiza en otra. Esto lo podemos encontrar principalmente en lesiones cervicales. Pacientes que tuvieron, y esto es muy frecuente en los pacientes con accidentes automovilísticos, por el efecto del latigazo, cuando el paciente se frena o el impacto de la sinergia del golpe hace que el paciente se frene, latigue el cuello hacia adelante y se endereza. Muchas veces hay lesiones cervicales que generan compromisos a nivel nervioso radicularmente y se expresan en dolores musculares o debilidad a la hora de levantar los brazos. Hay que hacer una inspección muy detallada del paciente para poder diagnosticar este tipo de padecimientos. Posterior de esto hay que hacer un examen físico. ¿Cómo se hace el examen físico para un paciente de hombro? Primero hay que comparar ambos hombros. No podemos diagnosticar un hombro sin ver el estado del hombro bueno. ¿Por qué? Porque el paciente pudo haber tenido una lesión de nacimiento, pudo haber tenido una malformación que limite naturalmente su movilidad y descartarlo. Yo les recomiendo, y en mi experiencia siempre me funciona adecuadamente, valoren primero el hombro bueno. Y el paciente les va a decir, oiga doctor, pero es que el que me duele es este. Sí, pero hay que conocer cuál es lo normal para poder encontrar lo anormal del otro lado. ¿Sale? Entonces hacemos una inspección y una valoración del hombro que está bien para poder valorar el hombro que está lesionado. ¿Qué hay que inspeccionar? ¿Qué hay que ver en un hombro lesionado? Deformidades óseas, moretones y principalmente signos de atrofia muscular, ya que los signos de atrofia muscular sugieren síndromes de desuso o déficits neurológicos, y ahí pueden estar implicadas otras circunstancias que pueden complicar un poquito el tratamiento. A la hora de la palpación hay que hacer una palpación externoclavicular para ver, para ver que toda la estructura ósea y del hombro esté íntegra, que no haya ningún compromiso óseo o articular que pueda estar alterando. Hay que ver la inserción del manguito rotador en el húmero proximal, hay que ver los tendones del bíceps en la cara anterior de la cabeza humeral, cómo se están insertando y si no hay alguna lesión o datos de dolor en puntos gatillo. Y asimismo hay que ver los rangos articulares, hacer o valorar los rangos articulares en abducción, en rotación externa, en rotación interna, en flexión y en extensión, para ver de esta forma y poder localizar qué grupo o qué músculo del grupo de manguitos rotadores está lesionado, o si es alguna lesión ósea o tiene algún tipo de fractura el paciente. Aquí vemos imágenes de los arcos de movimiento que tiene el brazo. El brazo básicamente puede hacer movimientos de abducción, de aducción, de hiperextensión frontal, hiperextensión posterior, rotación interna, rotación externa, hiperextensión anterior, superior e hiperextensión inferior. Vamos a ver detalladamente cómo se explora cada uno. Algo importante y una máxima de este tipo de valoración es que la simetría del rango articular activo obliga a una valoración del rango articular pasivo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros le decimos al paciente, un favorzote señora o señor, levante sus brazos hacia enfrente, hacia los lados o abra sus brazos y vemos que un brazo limita el movimiento a comparación del otro, hay que inspeccionar obligadamente todos los arcos de movimiento del brazo, lentamente y signo por signo. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con una evaluación de la fuerza. Hay que evaluar la fuerza de los músculos del manguito rotador y esto hay que valorarlo siempre contra resistencia. Hacer que el paciente haga los movimientos él solito y posteriormente generar una resistencia positiva para que haya una evaluación completa del músculo. Muchas veces las lesiones son muy leves o han sido muy recientes y tiene un movimiento muscular completo cuando no hay fuerza, pero el paciente llega y te dice es que yo puedo mover mi brazo, lo puedo levantar, pero si yo levanto una bolsa, me duele. Entonces, esto es donde hay que evaluar el hombro a contrarresistencia. ¿Qué maniobras hay que realizar? Primero, la maniobra de Job o Empty Can Rest. Con este movimiento vamos a evaluar el músculo supraespinoso. ¿Cómo se realiza? Vamos a pedir al paciente que extienda sus brazos y que mantenga la fuerza, generando una fuerza a contratracción inferior y superior. Cuando se llega a presentar dolor en la cara anterior del hombro y cuando no logra mantener la posición del brazo, es una maniobra de Job
o empty can rest positiva. Y esto nos habla de una lesión del músculo supraespinoso del manguito rotador. Otra maniobra que podemos llevar a cabo es la rotación externa e interna, o comúnmente conocido como signo de Paté. Esto se realiza con movimientos de rotación externa e interna a contrarresistencias. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a pedir que el paciente se pare frente a nosotros, mantenga sus brazos de esta forma y haga una fuerza contraria. ¿Cómo se realiza? Si yo le pido al paciente que se coloque de esta forma, voy a poner mi mano aquí y le voy a pedir que abra mi brazo, que haga fuerza hacia afuera. Si esto genera dolor, es un signo positivo. Si genera dolor hacia adentro, también. Si hay un dolor externo, el dolor se relaciona a una lesión del músculo infraespinoso y al redondo menor, ya que son los músculos que se asocian a este tipo de movimientos. Si hay una respuesta dolorosa interna, se asocia principalmente al dolor supraescapular. Hay que valorar dónde hay más dolor y hay que valorar la simetría de la fuerza. Si el paciente tiene la misma fuerza para abrir que para cerrar, para poder realizar o generar un diagnóstico completo del análisis muscular de nuestro paciente. Otro signo o maniobra que podemos realizar es el signo de Gerber o signo también de lift-off test. Con este movimiento vamos a mandar el brazo del paciente hacia la parte posterior del cuerpo, generando una tracción directa hacia arriba. Con esto estamos evaluando el músculo supraescapular. Si el paciente genera dolor este movimiento o hay una limitación del movimiento, quiere decir que hay un daño directo hacia este músculo. Y es un músculo bastante importante. ¿Qué otros datos pueden haber? Pueden generar lesiones de pinzamiento, principalmente a nivel del manguito rotador. Y estas las podemos evaluar con dos signos bien importantes. El signo de NER, que se realiza hiperextendiendo el brazo, generando presión en la parte superior y levantándolo con el brazo contrario. Y si genera dolor en la cara anterior a la flexión glenohumeral máxima, esta se debe a un pinzamiento del tendón supraespinoso que está inflamado. Hay que recordar que los músculos no solamente se pueden lesionar, contracturar o calcificar con ciertas lesiones, sino también los tendones se pueden inflamar, que es el área de inserción del músculo, y generar un proceso inflamatorio a tal grado que limite la movilidad. Cuando nosotros hacemos el signo de NER, lo que hacemos es pinzar este tendón que está inflamado, genera dolor y ya tenemos el dato de qué músculo o qué tendón está lesionado. Otro signo es el signo de Hawking, el cual se realiza con el paciente con una flexión a 90 grados y una rotación neutra. Se lleva el hombro a rotación interna hacia adentro y si hay si genera una respuesta dolorosa, esta se relaciona a una compresión del tendón supraespinoso. Esto nos sirve para ir ubicando en qué área anatómica podemos ir infiltrando, qué tipo de técnica vamos a utilizar y cuáles son los objetivos con nuestros pacientes. Algo muy importante y que muchos pacientes nos preguntan: oiga doctor, ¿y cómo funciona el ozono a nivel articular? Y esto se los voy a decir en mi experiencia porque muchas veces el paciente ve que carga la jeringa, llenamos la jeringa de gas y como el ozono es un gas que no tiene color, pues obviamente dice el paciente, pues es que eso es aire. Y sí, es un gas, pero este tiene una fisiología, no es el aire ambiente, es un gas ozono. ¿Cómo funciona el gas? El gas ozono, o la combinación de ozono médico, que es oxígeno-ozono, 95% contra 5% ozono, tiene tres funciones principalmente, que son las tres bases fisiológicas en las cuales se basa toda la terapia. Primero, genera una disminución del estrés oxidativo. Segundo, hay una disminución de la inflamación. Y tercero, hay una biorregeneración, que esta es la terapia máxima, que es lo que se busca para poder reparar toda la articulación. Esto no solamente se limita a articulaciones del hombro, podemos aplicarlo en articulaciones de dedos, en falanges, muñecas, codos, rodillas y tobillos. Hablando un poquito de la fisiología del ozono respecto al dolor articular, cuando nosotros infiltramos ozono en una zona intraarticular, lo que estamos haciendo básicamente es exponiendo a los fluidos intersticiales a la acción o a la interacción con este gas. Básicamente lo que genera es una producción de peróxido de hidrógeno, así como de radicales libres de hidroxilo y otras especies reactivas de oxígeno que generan varias respuestas. Entre ellas, el aumento de los sistemas antioxidantes que disminuyen el efecto inflamatorio y propician un efecto analgésico. Los eventos metabólicos como el superóxido dismutasa y el glutatión peroxidasa, que nos funcionan para los mismos fines, y la catalasa.
Respecto a la respuesta inflamatoria, lo que se busca es un efecto en sopa bioquímica, que se le conoce de esta forma a todas las cadenas proinflamatorias que se generan. ¿Qué es lo que pasa? Hay una inhibición de prostaglandinas proinflamatorias a nivel localizado, elevación de serotonina, de bradiquinina, y hay una interacción con la sustancia P. Esto básicamente justifica el efecto analgésico antiinflamatorio y también de esta forma el efecto remielinizante, que este efecto es la base de la terapia de las infiltraciones paravertebrales, que son muy útiles en nervio ciático. Y esto es algo que yo les recomiendo que aprendan, porque es una de las terapias alternativas, saliéndonos un poquito del tema, para nervio ciático, que también es una terapia, una lesión muy frecuente en los pacientes hoy en día. Regresándonos al tema de la respuesta antiinflamatoria, la aplicación de ozono articular genera una inhibición de citoquinas proinflamatorias, principalmente de interleucinas 1, 6, 8, 12 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas interleucinas están relacionadas principalmente con procesos de dolor, de hipervascularización y básicamente en toda la respuesta inflamatoria. Al inhibirlas o al disminuir su segregación, pues mejoramos el proceso analgésico. Y el último y el más importante es el efecto bioregenerativo. El gas ozono, y siempre se los digo de esta forma a mis pacientes, el gas ozono es un gas altamente oxidante. Y como es un gas altamente oxidante, al mismo tiempo es un gas altamente irritante. Si nosotros aplicamos gas ozono en la articulación, ejemplo, en la rodilla, y este se mezcla con el líquido sinovial, genera grupos de hiperoxidantes que estimulan directamente la proliferación celular. Básicamente es como si entráramos y le dijéramos a las células que trabajan en los huesos y en la articulación: hey, despierta, ponte a trabajar. Tenemos dos grupos celulares muy importantes, condroblastos y condroclastos, fibroblastos y fibroclastos. Estos dos grupos tienen sus funciones principales. Los condroclastos y los fibroclastos se dedican a destruir tejido dañado o lesionado o viejo, principalmente tejido fibrinótico y cartilaginoso, cada uno dependiendo de ellos. Y los condroblastos, por ejemplo, se dedican a reparar o a generar nuevo tejido cartilaginoso, y los fibroblastos, pues a generar nuevo tejido de fibrina, que básicamente es la forma en la cual está compuesta nuestra articulación. Todo esto es muy importante que estas terapias las demos apoyadas de un adecuado apoyo nutricional, principalmente con colágeno, con medicamentos y nutracéuticos específicos para poder ayudar a la reparación de este tipo de lesiones. ¿Cuáles son las ventajas del ozono infiltrado? Hablando en temas de traumatología, una de las técnicas que más se utilizan en las lesiones articulares es la inyección de esteroides. Normalmente cuando se genera una lesión articular a nivel del hombro y la rodilla, el medicamento de primera elección son esteroides en sus amplias presentaciones: dexametasona, betametasona, metilprednisolona y todas las demás ONAs que existen en el mercado. Esto se inyecta buscando los mismos efectos que se genera con el ozono, disminuyendo los procesos inflamatorios, mejorando la actividad articular y hasta cierta forma estimulando la reparación articular. ¿Son buenas terapias? Sí, son buenas terapias, no hay que negarlo. El problema primero es el tiempo, ya que estos tipos de tratamientos solamente se pueden aplicar una vez cada mes, una vez cada 6 meses, y limitan el efecto y la alta efectividad que puedan llegar a tener. En la tabla que estamos viendo vemos las ventajas que se presenta entre el ozono y los esteroides. Primero, el oxígeno ozono médico no debilita los tendones ni los ligamentos, que este es un efecto secundario de la frecuente inyección y aplicación de esteroides a nivel articular. Segundo, no existe la posibilidad de que se dé una artropatía por cristales. Hay que recordar que los medicamentos como los esteroides generan microcristales o pueden generar procesos de microcristalización a nivel articular que pueden generar más daño a la larga al paciente. Otro efecto es que no se favorece la necrosis avascular, más bien sería una indicación, ya que cuando hay un proceso de necrosis avascular lo que queremos es que haya una revascularización de la articulación. Y si se está llevando a cabo, el ozono es la mejor forma o la mejor técnica que podemos aplicar aquí, ya que el ozono promueve o estimula la neovascularización localizada. Y ustedes lo van a ver, cuando aplican ozono se pone rojo el paciente. Esto es totalmente normal. Otro, el ozono se puede infiltrar en campos infectados, ayudando a resolver de cierta forma el cuadro clínico. La ozonoterapia no interfiere con otras patologías médicas, como el trastorno de ansiedad, la osteoporosis, la hipertensión, la diabetes, la obesidad y otras más que están en la lista.
No hay un límite de aplicaciones en este caso. Y el ozono, a ser sinceros, y a ganancias económicas médico-financieras, es más económico que comprar una ámpula de esteroides y da mejores efectos y beneficios hacia nuestros pacientes. La terapia del hombro con ozono tiene muchos años que se ha estado demostrando. En el caso, aquí les estoy mostrando ciertos datos que fueron muy importantes. Equinomodis y sus colaboradores demostraron en un ensayo clínico la mayor efectividad del ozono frente a las infiltraciones con esteroides o a las terapias de ultrasonidos en series de infiltraciones subacromiales y en las zonas de máximo dolor. En este caso también se han empleado con éxito la oxígeno-ozonoterapia en combinación con las ondas de choque para tratar tendinitis calcificada del hombro. Y en el caso de Brina y Villani, demostraron la utilidad de las infiltraciones ecoguiadas de ozono en pacientes con lesiones del manguito rotador no quirúrgicas. Esto nos abre la apertura a poder tratar este tipo de lesiones con una mayor seguridad y mayor efectividad, garantizando así una adecuada evolución de nuestros pacientes. Personalmente yo se los puedo recomendar. En mi experiencia, paciente que llega con una lesión articular multitratado, infiltramos ozono y lleva una adecuada recuperación. ¿Cómo se lleva a cabo la técnica de infiltración con ozono? Por definición general, una técnica de infiltración consiste en la aplicación directa de un principio activo en un lugar anatómico donde ocurren los mecanismos patógenos, con el objetivo de suprimir localmente la inflamación y con el objetivo de disminuir el dolor y acelerar la recuperación funcional, que son los tres objetivos que estamos tratando con la terapia con ozono. En este caso, el ingrediente activo, el principio activo que vamos a infiltrar en la paciente que vamos a ver más adelante, es el gas ozono. ¿Cuándo está indicada una infiltración con ozono médico? Las infiltraciones están indicadas en casos de artrosis con inflamación, artritis aguda y crónica no infecciosa que no responden al tratamiento sistémico habitual. Se puede valorar también en caso de artritis infecciosa, a dependencia de llevarla a cabo junto con tratamientos con antibióticos. No hay que olvidar que la ozonoterapia es una terapia coadyuvante, se debe llevar siempre de la mano junto con las demás terapias médicas. Se puede aplicar también en casos de bursitis, tendinitis, tendosinovitis y fascitis, que son lesiones muy frecuentes a nivel articular. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Porque es bien importante conocer cuándo no podemos aplicar ozono o cuando no podemos realizar una técnica de infiltración en un paciente. Primero, normalmente se dice que cuando hay una sospecha de arteritis séptica no se haga una infiltración. ¿Por qué? Por el riesgo de la diseminación. El gas ozono es un gas antiséptico, sí. ¿Nos puede ayudar al proceso de infección? Sí. Pero ante la sospecha, primero hay que hacer un diagnóstico, iniciar terapia antibióticos y posteriormente podemos aplicar ozono con alta seguridad. Asimismo, no hay que aplicar una infiltración cuando se sospeche de una infección sistémica o una infección cutánea en el lugar de la infiltración, porque por el arrastre de bacterias podemos generar un proceso infeccioso. Cuando durante la exploración encontremos una inestabilidad articular, como por ejemplo una luxación o una fractura intraarticular, porque al aplicar ozono o una infiltración podemos generarle un daño o una lesión. Otro dato de contraindicación es cuando existe una placa psoriática en el punto de infiltración, ya que podemos agravar el problema. Y asimismo cuando haya alergia o hipersensibilidad a alguno de los fármacos utilizados, que en este caso principalmente es la lidocaína, ya que hay que anestesiar la zona antes de realizar una infiltración adecuadamente. ¿Qué contraindicaciones relativas tenemos en este tipo de terapias? Primero, trastornos de la coagulación o tratamiento con anticoagulantes. Esto ya va a ser a discrepancia del médico. ¿Lo aplicamos? ¿No lo aplicamos? Yo les sugiero, dependiendo conforme vean a su paciente y si tiene datos de un estado hipocoagulatorio, frénense tantito, díganle que por lo menos 3 días antes de su sesión suspenda sus medicamentos y posteriormente le pueden realizar su terapia. En diabetes mellitus mal controlada por una mala relación del sistema inmune y los efectos secundarios que puede tener la descontrol de la diabetes, hay que tener sus limitancias. Hemartrosis, cuando hay un proceso hemático dentro de la articulación, cuando hay prótesis u osteosíntesis. En este caso yo le sugeriría mejor aplicar puntos gatillo en los músculos lesionados, hacer una infiltración articular. Estas técnicas de punto gatillo y técnicas más avanzadas las van a poder aprender un poco más adelante en el diplomado de ozono que vamos a llevar a cabo. Y en el embarazo,
Ya saben, las embarazadas son de oro, las embarazadas no se tocan. Preferiblemente después que la paciente ya haya pasado por su embarazo, podemos aplicar la terapia sin ningún problema, ya que no hay contraindicación con la lactancia materna. Y también haber realizado infiltraciones previas sin efecto beneficioso, porque esto nos quiere decir o nos está hablando de que hay una lesión ósea y no solamente es articular o muscular. ¿Qué complicaciones se pueden llegar a presentar durante una infiltración eh, y cómo podemos prevenirlas? Primero que nada, las infecciones articulares, y para esto vamos a generar una asepsia rigurosa. Segundo, las inyecciones del fármaco en un vaso. Siempre hay que aspirar durante la aplicación de nuestras infiltraciones. No hay que infiltrar ni el gas ozono ni la lidocaína sobre el vaso. Tercera, artropatías esteroideas, rupturas tendinosas, hemartrosis, hematomas, que es la más frecuente, lesiones del cartílago articular y necrosis aséptica. Hay que tener mucho cuidado con estos datos, ¿sale? Y tratar de evitar cualquier maniobra o punto riesgoso que podamos realizar. ¿Con qué dosis y frecuencia se suelen realizar estas terapias? Las dosis de ozono van desde 2 microgramos por mililitro hasta 20 microgramos por mililitro, dependiendo del grado de lesión y la articulación que estemos tratando. En este caso yo les sugiero mantenerse en dosis entre 2 a 15 mililitros. Hay que recordar la principal máxima de la ozonoterapia. Siempre la ozonoterapia va en dosis ascendentes. Si el paciente está respondiendo adecuadamente a 2 microgramos, hay que subir su dosis para tener una mejor respuesta. La frecuencia de 10 a 12 sesiones, 2 veces por semana. El volumen que se puede manejar es de 2 hasta 20 mililitros. Esto a valorar dependiendo la articulación que estemos manejando. Articulaciones lumbares, infiltraciones paravertebrales o infiltraciones de rodilla se pueden realizar volúmenes más amplios. Como el hombro es una cavidad reducida, yo les sugiero manejarse entre 2.5 a 5 mililitros. ¿Qué técnicas vamos a utilizar en este caso? Existen 3 técnicas de abordaje. Está la técnica posterior, que es la más utilizada, es un acceso más fácil y hay un menor riesgo. Está la técnica anterior, por la parte anterior del hombro. Esta es una técnica más complicada, más riesgosa por las estructuras arteriales que tenemos ahí. Y este solamente se utiliza en casos exclusivos de lesiones musculares anteriores. Y la infiltración superior, que esta es altamente complicada, se usa solamente en casos especializados y se tiene que valorar riesgo-beneficio. Si el paciente tiene una lesión superior, vamos a aplicarla. Si no, nos delimitamos. En este momento vamos a explicarles cómo se lleva a cabo la técnica posterior para su aplicación. Y en el diplomado de ozono que vamos a tener más adelante vamos a poder explicarles más ampliamente las técnicas de infiltración anterior y superior. Van a poder practicarlas con nosotros con vigilancia y supervisión para evitar cualquier riesgo y que la aprendan de la mejor forma posible, así como infiltraciones en todas las articulaciones del cuerpo. Me gustaría platicarles 2 casos clínicos rápidamente. El caso clínico número 1 es un paciente que atendía en Biomed Cancún. Yo vengo de Biomed Cancún. Es una paciente femenina de 72 años de edad, diabética e hipertensa de más de 30 años de evolución. Hace 7 años sufrió una caída desde su propia altura, comprometiendo la articulación acromioclavicular, por lo cual requirió una inmovilización con cabestrillo. Su traumatólogo le inmovilizó el brazo. Posteriormente, después de que le quitan el cabestrillo, presenta una pérdida de los arcos de movimiento en el hombro ipsilateral, del mismo lado, con predominio a la abducción. No podía levantar su brazo. ¿Qué diagnóstico le da el traumatólogo? Le dice es un hombro congelado. Esto se correlaciona con imagenología, con placas de rayos X, y el hombro congelado pues es una lesión calcificada de los grupos musculares del manguito rotador. La paciente estuvo multitratada con esteroides orales, le infiltraron esteroides articulares, tuvo terapia física, tuvo técnicas alternativas como masajes o quiroprácticos. En la península le dicen hueseros, con una evolución realmente limitada y hasta poniendo en riesgo la articulación. Le iniciamos un tratamiento con ozonoterapia, concentraciones iniciales de 5 microgramos, con 2.5 mililitros de volumen, 2 veces por semana, aumentando su concentración hasta 15 microgramos, con un volumen de 5 mililitros. La paciente, después de las 12 sesiones, recuperó la movilidad de los arcos de movimiento a la abducción, si bien no al 100% porque es una articulación lesionada, por lo menos lo que ella nos decía es, ya me puedo poner mi ropa yo solita. Y créanme que el paciente llegue y te diga, me ayudó en mi calidad de vida, es algo incomparable. Ustedes lo van a vivir en experiencia propia.
Nuestro segundo caso clínico, una paciente femenina, 50 años de edad, hipotiroidea de reciente diagnóstico, sin ningún otro antecedente crónico degenerativo. Ella sufrió una lesión en la rodilla derecha, estaba realizando una caminata en campo traviesa, una piedra, un mal paso, se lesiona la rodilla, cae, la inmovilizan, la llevan al hospital. Su diagnóstico: tuvo una lesión del menisco interno de ambos lados de la rodilla, de la misma rodilla, con una lesión de los ligamentos cruzados. Este diagnóstico lo confirman con resonancia magnética y el proceso inflamatorio empieza a generar un proceso urinario en la parte posterior de la rodilla. Estuvo multitratada farmacológicamente, AINES, esteroides vía oral, terapia física, no hubo una adecuada evolución. Le iniciamos un tratamiento con ozonoterapia a dosis iniciales de 8 microgramos por mililitro, con 5 mililitros de volumen, aumentando las dosis a 15 microgramos por mililitro con un volumen de 5 mililitros durante 12 sesiones. A la octava sesión decidimos complementar la terapia con plasma rico en plaquetas intraarticularmente y terapia física, con calor y electroestimulación. La paciente presentó una adecuada evolución, recuperando la movilidad de la rodilla integralmente. Está muy agradecida, actualmente ya está regresando a nadar, que era una de las actividades que ella más disfrutaba. Y el beneficio que tuvo ella al llegar a la consulta, lo que nos dijo fue: pude ir a la boda de mi hijo con tacones. Y créanme, les repito, el ayudar a un paciente en su calidad de vida y poder brindarle una satisfacción, y principalmente, y es algo que yo menciono mucho, aprender a vivir sin dolor, es algo sumamente importante. Les voy a platicar un poquito acerca del paciente que vamos a ver a continuación. Es un paciente femenino de 72 años de edad, es una maestra de profesión, es diabética de larga evolución controlada con metformina y glibenclamida, y hace 5 años sufrió una caída de su propia altura. Se impactó contra el pavimento a nivel de la articulación del hombro derecho. La valora un traumatólogo, le realiza una resonancia magnética y diagnostica una fractura del músculo supraespinoso. Le realizan un procedimiento quirúrgico, reparan el músculo supraespinoso y desgraciadamente evoluciona con una disminución de los arcos de movimiento de predominio en abducción ipsilateral. Vamos a ver la práctica técnica con esta paciente, cómo se realiza la infiltración, en este caso una infiltración posterior, y en el diplomado que vamos a tener más adelante, que los invito a que lo tomen, les menciono, vamos a empezar el 1 de agosto. El diplomado consta de 6 módulos en el cual vamos a ver a una extensión más amplia las técnicas intraarticulares. Vamos a poder ver cómo se realizaría el diagnóstico o el tratamiento integral de la paciente, con infiltración en puntos gatillo, una infiltración superior y anterior del hombro, que es específica para este tipo de pacientes, y obviamente la infiltración posterior que vamos a ver a continuación. Les recomiendo que se empiecen a inscribir, el cupo es limitado, realmente es una experiencia bastante buena. Es un tipo de taller que, a comparación de otros, la experiencia audiovisual con la tecnología que tenemos va a ser bastante de su agrado y las prácticas muy recomendables. Vamos a continuar con la técnica. Vamos a darnos un minuto en lo que acomodamos aquí el centro para poder tratar a nuestro paciente y regresamos. No me gustaría irme sin antes recomendarles algo. Este tipo de terapias hay que complementarlas siempre. Tenemos 2 productos que nos facilitan nuestros proveedores de Comer Puebla Farmacéutica. Les dejo sus números en pantalla para que puedan observarlos. Como los tenemos en el fondo, que es el Neocollagen y el Artirenew. Estos 2 suplementos alimenticios están enriquecidos con colágeno, condroitina y glucosamina, aparte de cartílago de tiburón y otros tipos de micronutrientes como omega 3, omega 6, que nos van a ayudar al proceso de reparación. No hay que olvidar, los procesos de reparación o la técnica que estamos aplicando en la ozonoterapia es una técnica enfocada a la bioreparación, a que nuestro cuerpo responda de mejor manera. Y si queremos que esta técnica funcione de una mejor manera, tenemos que tener a nuestro paciente en un adecuado nivel nutricional para que las células tengan de dónde trabajar. Vamos a darnos un minutito en lo que arreglamos el set para poder trabajar con nuestra paciente. No nos suelten, ahorita estoy con ustedes.
Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra práctica del día de hoy, hablando de las infiltraciones articulares, específicamente en la infiltración de hombro. Ya les había presentado a nuestra paciente, vamos a recordar datos de interés. Es una paciente de 70 años, diabética controlada, con un antecedente quirúrgico en el hombro, muy probablemente una lesión en el músculo supraespinoso. Hay que recordar que los procesos quirúrgicos y las lesiones a este nivel pueden generar procesos cálcicos o calcificaciones musculares que limitan el movimiento y generan dolor. El día de hoy vamos a utilizar un equipo de la marca GMB. Vamos a utilizar unas concentraciones bajas de 10 microgramos por mililitro. Vamos a utilizar un volumen total de 2.5 mililitros para la articulación. Hablando de los insumos, hay que recordar que todos los insumos que debemos utilizar deben de ser de un solo uso, totalmente desechables y lo más importante que sean ozono resistentes. En este caso vamos a utilizar un marcador para poder localizar el área adecuada para la infiltración. Vamos a utilizar agujas de calibre 27G por 1,5 pulgadas. Vamos a utilizar gasas estériles, guantes estériles. Hay que recordar que el proceso, aunque no es un proceso totalmente estéril, el riesgo de infección es bastante amplio y es una de las secuelas más graves que puede llegar a pasar. Por eso vamos a utilizar un antiséptico adecuado para la terapia, que es el microdacin. En este caso hay que dejarlo reposar un ratito antes de realizar la limpieza y vamos a utilizar guantes estériles. Les invito para que recuerden a que acudan a nuestro diplomado. Vamos a tener un diplomado, lo va a iniciar el 1 de agosto. Así como vamos a poder, y acabamos de ver toda la teoría, la exploración de la infiltración articular a nivel del hombro, vamos a poder repasar más técnicas que les van a poder ampliar los panoramas de su práctica médica para poder ayudarles de mejor manera a los pacientes. Vamos a poder ver rodilla, vamos a poder ver muñecas, codos y manos. Vamos a continuar con la práctica. Hay que recordar que estas infiltraciones son delicadas. Les recuerdo, hay 3 técnicas de infiltración. En este caso vamos a utilizarle a realizar la infiltración posterior para poder analizar cómo se lleva a cabo la técnica. En el diplomado que estamos generando para el 1 de agosto, vamos a ver las otras 2 técnicas de infiltración en el hombro para ya poder dar tratamientos específicos y detallados a ciertas áreas anatómicas o a lesiones musculares más específicas. Algo importante, los diplomados van a ser con prácticas. Estas prácticas tienen el beneficio de aprender adecuadamente y realizar la técnica paso por paso. Hay que recordar que todas nuestras técnicas llevan cierto nivel de complejidad y unas hay que practicarlas más que otras. Por ejemplo, la infiltración de hombro en la parte anterior es una de las más delicadas, un poquito riesgosas, pero es de las zonas más frecuentes en las que se lesionan. Personas que se dedican a levantar pesos muy amplios, personas que se dedican al deporte, muchos deportistas que se dedican a levantar pesas, es la región donde se lesionan. Entonces vamos a empezar con la técnica. Vamos a primero ubicar el área de la paciente, vamos a infiltrar el hombro del lado derecho en la parte posterior. Vamos a marcar de dónde es donde nos vamos a ubicar. Vamos a ubicar primero el proceso óseo que tenemos en la parte posterior. Lo vamos a palpar, el proceso coracoides, y vamos a marcarlo. Vamos a delimitarlo. Yo les recomiendo siempre que realicen un procedimiento, marquen a su paciente. Yo sé que muchas veces nos vamos con la idoneidad de decir ya conozco la anatomía, caemos en el síndrome del experto y obviamos ciertas prácticas idóneas. Entonces vamos a marcar a nuestra paciente. La posición de la paciente es muy importante. La paciente debe de estar con el hombro relajado, el brazo apoyado sobre las piernas para que la articulación no esté contraída. Hay que recordar, anatómicamente el proceso articular del hombro se genera por algo que se llama manguito rotador, ya lo habíamos visto en las diapositivas, que es un conjunto de músculos. Si los músculos están contraídos, la articulación va a ser de difícil manipulación. Vamos a girar tantito a la paciente, la vamos a oblicuar para que podamos realizar una infiltración adecuada.
¿ok? Y vamos a iniciar con nuestra técnica. Algo importante es el marcado. Hay que marcar siempre la zona donde vamos a incidir con un objeto romo. Puede ser, las técnicas te lo dicen, con la punta de la jeringa, con las puntas de una pinza, con la punta de un bolígrafo. El chiste es poder observar el área donde vamos a incidir. Vamos a ubicar la región del proceso coracoides en dirección a la articulación acromioclavicular anterior, y 1 centímetro por debajo sentimos la depresión de la articulación. Justamente en esta parte vamos a generar un poquito de presión, vamos a molestar un poquito, con la finalidad de generar un marcaje a nivel dermatológico. Un punto de guía, vaya, para que después nuestro proceso de aseo no nos perdamos el punto donde marcamos. Es un punto muy sutil, muy pequeño, pero lo podemos enfocar, está dentro del ángulo de las pinzas. No sé si lo logran ver. Espero realmente que sí. Por eso es importante que las prácticas sean presenciales. Les repito, los invito a que acudan a nuestro diplomado. Vamos a empezar a preparar nuestro material. Vamos a destapar nuestras jeringas. Les recordamos, el material debe de ser totalmente estéril, de un solo uso, ozono resistente. Vamos a preparar nuestros guantes. Hay que calzarlos en técnica estéril. Y recomendación, mientras hacemos esto, podemos colocar un poco de microdacina en la piel de la paciente para que empiece a generar su actividad. Va a sentir un poquito de frío y un poquito de líquido. Moleste. Colocamos y lo dejamos reposar un poquito. Vamos a cargar lidocaína. 1 mililitro de lidocaína. Hay que recordar, lidocaína al 2%. Esto es importante, historia clínica a la paciente. Hay que hacerle una pregunta bien importante. ¿Alérgica a algún medicamento? Es alérgica a las penicilinas. En el caso de las alergias, yo les recomiendo siempre preguntar 2 veces y de formas distintas. ¿Alguna vez ha ido al dentista? ¿Le han anestesiado los dientes? ¿Ha generado alguna reacción alérgica a la anestesia? Muy bien. Si tenemos esta respuesta, podemos aplicar cualquier anestésico de tipo lidocaína, rubicaína o pubicaína, seguramente con el paciente. ¿Ok? Vamos a cargar nuestra jeringa de ozono a una concentración de 5 microgramos por mililitro en un volumen de 5 mililitros. No vamos a ocupar los 5 mililitros, vamos a ocupar solamente 2.5 mililitros, pero es importante que tengamos un poquito más ya que las articulaciones están a presión. Básicamente son compartimientos totalmente estériles y pues vamos a trabajar presión dentro de la articulación. Vamos a abrir una gasita para poder utilizarla para limpiar a nuestra paciente. Y vamos a calzarnos nuestros guantes. Les repito, la técnica no es una técnica estéril, pero debe de ser lo más aséptica posible. Hay que evitar contaminarnos para garantizar la mejor efectividad a nuestro paciente y evitar efectos secundarios. Hay que mencionarle bien a la paciente antes de la técnica. ¿Qué efectos secundarios se pueden llegar a presentar? El primero es un pequeño piquetito. Es en la piel, es la molestia del piquete. De secundario va a sentir un pequeño ardor, ya que la lidocaína genera molestia, genera un poquito de ardor. Y después va a generar un poquito de presión. Vamos a abrir una jeringa de 27G por 1,5 para poder iniciar la terapia. La colocamos en nuestra jeringa de lidocaína. Muchas gracias, la doctora Natseli me está apoyando. Y realizamos nuestra limpieza del área. Con una gasita estéril vamos a limpiar el hombro de la paciente. Hay que recordar las técnicas de asepsia y antisepsia, de lo limpio a lo sucio, de arriba hacia abajo, del centro a la periferia. Como va a ser una punción, va a ser de arriba hacia abajo. Limpiamos sin repasar la misma gasa
doblamos, volvemos a limpiar y personalmente damos una tercera pasada para eliminar excedentes. Y si vemos el sitio de inserción, sigue ahí marcado. Podemos tener una guía adecuada de nuestro paciente. Una vez hecho esto, vamos a iniciar con nuestra técnica. Vamos a aplicar lidocaína local, vamos a generar una pequeña pápula y posteriormente vamos a ingresar al hombro de la paciente. Vamos a tocar, vamos a ubicar nuestro proceso óseo que tenemos en la parte posterior y en dirección a la articulación acromioclavicular. Le vamos a decir, va a sentir una molestia, vamos a comenzar. Muy bien. Va a sentir un pequeño piquetito. Detenemos ahí la punción. Una vez que ya está dentro de la piel, podemos aplicar un poco de lidocaína para que el sitio de inserción no siga molestando. Hay que recordar que en la piel tenemos los receptores neurológicos del dolor local. Entonces, si aplicamos lidocaína, la molestia va a ser menor. Una vez que la aguja ya está dentro de la piel, vamos a insertarla en dirección siempre a nuestra articulación acromioclavicular y lentamente. Hay que evitar rozar con hueso y si sentimos alguna presión muy intensa, hay que modificar la punción. Vamos a ingresar, va a sentir una molestia. Si hay dolor, molestia, me avisa. Vamos ingresando. Hay que tener mucho cuidado con la forma en la que la ingresamos. Siempre hay que hacer en dirección a la articulación acromioclavicular, ya que hay que recordar que en las articulaciones siempre pasan vasos y arterias que podemos lesionar. En este caso, esta articulación, esta punción en específico es la más segura. Una vez esto, vamos a aplicar lidocaína. Vamos a aplicar el mililitro de lidocaína. ¿Esto por qué? Porque el gas ozono puede llegar a ser irritante a nivel articular. ¿Se puede aplicar directamente? Sí, sí se puede aplicar directamente. Pero yo les sugiero, como acto de gentileza hacia nuestros pacientes, hay que anestesiar la articulación. Vamos a pinzar nuestra aguja para asegurarla en el área de inserción. Y una vez asegurada podemos retirar. Esta técnica se llama técnica de aguja hueca. Una vez que retiramos nuestra jeringa con lidocaína, colocamos nuestra jeringa con gas ozono a la concentración antes mencionada y vamos a aplicar, en el caso de esta articulación en específico, 2.5 mililitros. Va a sentir un poquito de presión, molestia. Muy bien, muchas gracias. No tiene dolor hasta el momento. Vamos 1 mililitro, 2 mililitros, 2.5 mililitros. ¿Ok? Vamos a retirar la jeringa y a nivel cutáneo podemos dejar también un poco de gas, ya que como lo vimos en la teoría, parte de las funciones del gas a nivel dermatológicamente es la disminución de los procesos inflamatorios. Retiramos la aguja y el sangrado es mínimo. Como ven, las zonas donde se infiltra el ozono siempre se colocan o se generan un color rojizo, un eritema superficial en la piel. Esto es porque el ozono tiene una cualidad que se le conoce como cualidad relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que donde hay procesos inflamatorios, al estimular y al inhibir ciertas interleucinas proinflamatorias, pues genera una alteración metabólica que nos da este marcado. Una vez que esté infiltrado el hombro, ¿dolor o molestia? No hubo dolor, no hubo molestia, vamos a movilizar el hombro, haciendo presión sobre la articulación para poder sentir la distensión del gas articular. Vamos a movilizar el hombro. La paciente va a sentir un poquito de presión y puede llegar a sentir cierto burbujeo en la articulación. Eso es totalmente normal. Vamos a movilizar el hombro hacia adelante, hacia atrás, pidiéndole a la paciente que no haga fuerza. Nosotros realizamos el movimiento. Posteriormente, movimientos en rotación. Esto con la finalidad de dispersar el gas en toda la articulación. Hay que recordar, estos procedimientos desde la primera sesión, la paciente va a sentir una mejoría, pero hay que darles continuidad,
ya que lo que estamos buscando es un proceso biorregenerativo de la articulación, por lo cual estas terapias se sugieren que se hagan por ciclos de 10 a 12 sesiones, una vez por semana, para que haya una adecuada mejoría. Para evitar infecciones en el sitio de punción, también podemos aplicar aceite ozonizado, ya que gracias a las cualidades específicas que tiene de IPOs y la combinación del aceite con el ozono, disminuye la cantidad de bacterias que puedan estar presentes en la piel. Hay que recordar que en la piel tenemos bacterias todo el tiempo, principalmente Staphylococcus aureus. Entonces hay que evitar que estas bacterias ingresen tanto por el sitio de punción como posterior a la aplicación. Aplicamos un poquito de aceite cerca del sitio de punción y damos un pequeño masaje. Esta terapia se puede complementar con otras técnicas, ya que muchas veces las lesiones musculares no son solamente en una sola zona. Por ejemplo, en el caso de nuestra paciente trae una lesión en el músculo supraespinoso y el músculo supraespinoso tiene un trayecto posterior hacia toda esta zona de aquí. La podemos combinar con otras técnicas como por ejemplo puntos en gatillo, ya que vamos a estar en una dosis segura de ozono sin poner en riesgo a nuestro paciente. Esta técnica y más técnicas y su colaboración entre técnica y técnica las vamos a poder aprender en el diplomado que vamos a presentar el 1 de agosto. Les recuerdo que el cupo es limitado, los invito a que se inscriban de una vez para que vayan apartando su lugar y puedan ayudar de mejor manera a sus pacientes. En mi experiencia, estas técnicas dan muy buenos resultados, ya que las articulaciones y la fisiología del ozono se llevan muy bien, tanto a nivel articular en hombros como en las rodillas, y a nivel lumbar ni se diga. Una vez que ya está disperso el gas, que estamos asegurados que esto está bien, hay que darle indicaciones a la paciente. ¿Qué indicaciones son las adecuadas? Primero, hay que evitar piscinas, baños públicos, saunas y spas por lo menos el día de la aplicación y 48 horas posteriores. Esto con la finalidad de evitar procesos infecciosos de la articulación. Asimismo, hay que mencionarle que durante la sesión, durante el proceso de absorción del ozono, puede llegar a sentir cierta molestia en la articulación o incomodidad, principalmente de tipo opresivo, ya que estamos colocando un gas que se está generando a presión. Les recuerdo, siempre que generen una aplicación, si ustedes al infiltrar el gas sienten presión u oclusión o no, el gas no se infiltra fácilmente, no lo apliquen, ya que pueden estar aplicando ozono sobre el hueso o sobre la articulación y esto generarle daños a nuestro paciente. Muy bien, entonces espero que hayan aprovechado la técnica, realmente fue una muy buena práctica. Vamos a esperar y esperemos que la paciente tenga una adecuada evolución. Les pido un favor, todas las preguntas que hayan tenido acerca de la técnica, de la teoría y de su adecuada aplicación, envíenlas al chat, vamos a contestarlas en un segundo, vamos a manejarlas. Les repito y los invito realmente a que se inscriban a nuestro diplomado online de ozonoterapia. Consta de 6 módulos, va a ser el 1 de agosto. Les repito, vamos a ver estas técnicas y otras técnicas más con las cuales van a poder ayudar bastante a sus pacientes. Muy bien, y ahorita vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas.
Muy bien, regresamos de nuestra práctica, gracias por esperarnos. Primero que nada quiero pedirles una disculpa por el alargado tiempo que estamos utilizando. Es un tema un poquito amplio y me gusta que quede bien claro para que ustedes lo puedan llevar a cabo adecuadamente. Voy a aprovechar este momento para platicar un poquito de costos. Hablando ya del ámbito médico administrativo, ¿qué tanto nos resulta ofrecer este servicio? En gastos de insumos, aproximadamente el uso de la jeringa, la aguja, que es una aguja especial, los gastos del consultorio, nos llevamos una inversión aproximadamente de 95 pesos, calculando un insumo de 25 pesos y unos gastos del consultorio de 70 pesos, entre luz, agua y mobiliario. El precio público que normalmente se puede manejar este tipo de terapias oscilan desde los 350 pesos hasta los 750 pesos. Por ejemplo, en la zona sur de México, en Quintana Roo, específicamente en Cancún, este tipo de terapias tienen un costo muy elevado, más que nada dependiendo la zona donde se ubique el centro médico o el área, pues se manejan ciertos costos. Manejamos un costo de utilidad aproximadamente de 255 hasta 500 pesos pueden llegar a tener de utilidad por cada sesión, así que es ampliamente redituable y desde el aspecto clínico le van a hacer un favor a su paciente muy muy grande al ofrecerle este tipo de terapias. Vamos a continuar con la sección de preguntas y respuestas. Les quiero recordar, todas sus preguntas van a ser respondidas, perdón. Las que no sean respondidas en este momento aquí en vivo, les pido que las manden al chat y se las vamos a contestar vía WhatsApp para que tengamos una interacción. Asimismo, vamos a estar el equipo médico de Simbo y el equipo de producción que tenemos aquí, muchas gracias. Vamos a estar contestando en tiempo real las preguntas que se están generando, ¿sale? Así que vamos a empezar con las preguntas, con la primera pregunta. ¿Qué calibre de agujas utilizó? Ok, el calibre de agujas que estamos utilizando es de 27 Gauss por 1,5 pulgadas. Aquí esa valoración, hay que valorar al paciente, a su complexión. Si es un paciente con una complexión amplia, robusta, un hombro ancho, hay que utilizar una aguja larga. Si es un paciente delgadito, un paciente de la tercera edad, podemos utilizar hasta 27G por 1 pulgada y vamos a dar un adecuado tratamiento. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Qué cantidad de lidocaína se debe poner? Ok. En el uso de la lidocaína hay que tener mucho cuidado. Con lidocaína la máxima es menos, es más. ¿Por qué? Porque menos lidocaína vamos a tener un adecuado efecto, pero con menores riesgos. Hay que recordar que la lidocaína tiene efectos secundarios, principalmente cuando se utilizan a sobredosis. Yo les recomiendo, si son pacientes muy sensibles o la lesión es muy aguda, pueden utilizar de 1 mililitro a 1,5 por cada área. Si son pacientes que ya tienen en tratamiento o en protocolo, hasta medio mililitro sin problemas. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mínimo de sesiones que se necesitan para ver resultados? Ok, el mínimo de sesiones que se sugiere en este caso es entre 10 a 12 sesiones y esto es a valorar. Las sesiones se pueden prolongar o continuar hasta 30 sesiones en casos muy severos, dependiendo la evolución que vaya teniendo el paciente. Lo importante en este caso es ir revalorando al paciente, valorar los arcos de movimiento y todo lo que vimos en la teoría para verificar la evolución adecuada de nuestro protocolo. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Este tipo de tratamientos lo podemos utilizar en columna rodilla? Disculpa, no la escuché bien, vamos a repetirla tantito. ¿Este tipo de tratamientos los podemos utilizar en zonas como columna o rodilla? Sí, sí se puede realizar en estas articulaciones, se pueden hacer infiltraciones lumbares, infiltraciones a nivel articular en las rodillas. Sus técnicas son distintas, sus puntos de abordaje son distintos y es importante realizarlos de una técnica segura y adecuada, ya que hay áreas que tenemos que cuidar ahí para evitar ciertos riesgos. Les sugiero y los invito realmente cordialmente a que se inscriban a nuestro diplomado que vamos a realizar de ozonoterapia. Ahí vamos a hablar ampliamente de estas técnicas con adecuadas prácticas. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el protocolo que utilizó con sus pacientes? Ok, esta es una pregunta muy interesante. El protocolo lo mencionamos en las diapositivas. Con ambos pacientes iniciamos con dosis diferentes. ¿Por qué? Por el grado de lesión que tenían. En el paciente 2 era una lesión un poquito más aguda que en el paciente 1, que ya es una lesión crónica. Y en el paciente 1 había una lesión con un proceso calcificado. Esto disminuye la ampliación o la capacidad de distribución del gas y tenemos que aplicar un poquito menos de cantidad de ozono.
Iniciamos con dosis de 2.5 microgramos o 2 microgramos y las fuimos elevando. Siempre lo ideal es ir elevando las dosis hasta 15 microgramos para generar un efecto totalmente amplio. En el paciente A o en el paciente 1 utilizamos 13 sesiones y vimos una mejoría. Actualmente el paciente sigue con la terapia, lo seguimos tratando y la mejoría sigue en evolución. Con el segundo paciente utilizamos dosis iniciales de 8 microgramos, las elevamos hasta 15 microgramos. Y con este paciente lo nuevo o lo diferente que aplicamos fue una infiltración de plasma rico en plaquetas, que este plasma nos aumenta la estimulación celular y nos garantiza un adecuado proceso de biorregeneración articular, que es una de las técnicas que van a ver en el diplomado. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Los insumos dónde los podemos conseguir? Ok. Hablando de nuestros insumos, los pueden conseguir con cualquier proveedor. El que yo les recomiendo personalmente, que nos ha quedado muy bien a nosotros con su surtido y con los productos que ofrece, es Comer Puebla Farmacéutica. Aquí abajito van a estar pasando los números o vamos a pedir al staff que ponga una imagen para que puedan observarla. Vamos a ver la siguiente pregunta. En una lesión aguda, ¿es recomendable iniciar con el tratamiento de ozonoterapia o con fármacos? Ok. En el caso de una lesión aguda, algún traumatismo o golpe, es recomendable iniciar con ozono a dosis bajitas, a una concentración y un volumen muy bajo. Estamos hablando de 2-3 microgramos por mililitro y siempre apoyarse de un fármaco que sea específico para lesiones articulares. Hay fármacos de tipo AINES que podemos utilizar. Más adelante vamos a ver qué tipo de medicamentos son los que más recomendamos o los que tienen menor interacción con el ozono, para garantizar su efectividad, y eso lo pueden ver en el diplomado. ¿El ozono no interactúa con los fármacos? No, no hay una interacción. ¿Qué se recomienda, o por lo menos lo que yo les recomendaría? Sí podemos utilizar fármacos analgésicos, antiinflamatorios durante la terapia de ozono, pero el día de la sesión suspéndanlos un poquito. No es que haya una interacción directa o que modifique su metabolismo, pero muchas veces el efecto antiinflamatorio, por ejemplo, de un diclofenaco, que es un AINE no específico, puede llegar a inhibir la secreción de ciertas interleucinas que el ozono está estimulando y no generar el efecto que estamos buscando el día de la terapia. Hay otros fármacos como el Celecoxib o de esta misma familia de AINES, pero de la familia de los COX-2, que son más específicos, que no tienen este tipo de interacciones. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Existe algún efecto secundario en estos tratamientos? Efectos secundarios como tal, no. Hay riesgos durante su aplicación y esos hay que dárselos bien claros al paciente con un consentimiento informado. El riesgo principal es la generación de un hematoma, ya que es una técnica ciegas, podemos picar alguna venita, generar un moretón. Y el riesgo más grave que puede hacer es una artritis séptica, que realicemos una mala técnica de asepsia y antisepsia y generar una infección articular. Por eso es importante que sigan el protocolo como se les está mostrando y con los productos mencionados. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué productos podemos dar de seguimiento a los pacientes? Ok, esto es bien importante y lo mencionamos hace ratito. El ozono lo que busca es un proceso de biorregeneración, estimular a que tu cuerpo, a que las células de tu cuerpo actúen de mejor manera y de cierta forma se reparen solitas. Si no hay una adecuada complementación con micro y macronutrientes hacia el paciente, los efectos van a ser más lentos. Yo personalmente les sugiero, quieren acelerar estos protocolos, que es con lo que hice con mis dos pacientes que les presenté hace un momento, les di suplementación con colágeno hidrolizado, con omegas, con glucosamina y condroitina. Hay una diversidad muy amplia en el mercado de estos medicamentos. Yo les recomiendo medicamentos genéricos, hay que evitarlos porque muchas veces las dosis o la cantidad o la efectividad del producto no es tan adecuada. A mí en lo personal yo he tenido una adecuada evolución con los tratamientos y con los productos de Ripevi, se los recomiendo ampliamente, pero siempre deben de estar basados en colágeno, condroitina, glucosamina. Y hay uno en especial que trae cartílago de tiburón mezclado con colágeno. Ese es muy bueno, da muy buena efectividad. Vamos a ver otra pregunta. ¿En pruebas de doping y antidoping, este tipo de tratamientos no influye? No, supongo que esto lo preguntan por pacientes de alto rendimiento, algún tipo de deportistas. No afecta el doping, no afecta el antidoping.
ya que no hay un efecto directo o farmacológico eh, que se esté ingresando hacia el cuerpo. Realmente es un gas que es totalmente biocompatible y genera un proceso analgésico, antiinflamatorio y bioregenerativo. Muy bien, pues por cuestiones de tiempo hasta aquí vamos a dejar las preguntas y respuestas. Vamos a continuar contestando sus preguntas, ninguna se va a quedar sin contestar. Les repito, me interesa lo que ustedes opinan y sus dudas. Se las vamos a estar contestando por el chat y si tienen alguna duda, con mucho gusto se pueden comunicar con nuestro staff para que se lo podamos mandar por WhatsApp. ¿Sale? Les recomiendo, bueno, les vuelvo a recordar el diplomado que vamos a tener online de ozonoterapia. Este cuenta con dos modalidades, eh, una modalidad online y una modalidad con online en prácticas, en el cual vamos a poder ver la técnica que vimos a una amplitud un poco más grande y más técnicas para darle mejores beneficios a sus pacientes. Inicia el 1 de agosto, inscríbanse antes, tiene cupo limitado. Hay que recordar, les vamos a mandar un link para la evaluación en el chat. Por favor, les encargo que lo contesten para que podamos tener una adecuada efectividad en nuestra terapia. Pues bueno, hasta aquí me despido. Muchas gracias. Les repito mi nombre, soy el doctor Luis Monsalvo. Un gusto estar con ustedes. Gracias por su tiempo.